un honor poder discutir nuevos temas con mis amigos por toda Latinoamérica. Así que me presento, soy el doctor Rodrigo Ravelo de Brasil y aquí estamos para seguir nuestra clase de fluidoterapia. Este es mi contacto personal, así si tenéis alguna duda o cualquier inquietud con las referencias o alguna duda específica sobre nuestra conversación, pues estoy disponible para que podamos conversar. El día de hoy vamos a conversar básicamente sobre las bases hemodinámicas de fluidoterapia, desde los modelos de Guyton, pasando por Starling, y bueno, las adaptaciones más recientes del modelo de caldera de Wien-Kessel y la ley eléctrica de Ohm. Así que es muy importante acordarse, para la terapia de fluidos, tenemos en mente que básicamente esto cambiaría el gasto cardíaco por un cambio en la precarga, básicamente. Y esto sería una ventaja en algunos pacientes, pero principalmente en los pacientes hipovolémicos. Acuérdense que el gasto cardíaco se mueve de acuerdo con la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y hay determinantes clásicos de cómo se puede mover la precarga, la poscarga y la contractilidad. Pero esto tiene una historia mucho más antigua y nosotros sabemos que lo que es la hemodinámica puede tener visiones diferentes de acuerdo con el especialista que empieza a discutir hemodinámica. Para el cardiólogo, básicamente, el corazón simplemente es el centro, ¿no? Es el principal motor de todo el sistema cardiovascular, ¿no? Por acaso, está conectado a un sistema de tubos, que está ahí solamente para servir de ruta de escape para la sangre, que volverá al propio corazón. Así que el centro de este mundo sería el propio corazón. Si vamos al cientista vascular, tiene otra idea. Es un sistema mucho más fascinante de tubos para estudiar flujo. Y por acaso, su cabeza de presión tiene algo que ver con el sistema, este tal corazón. Así que la visión es totalmente diferente para los que les interesa la resistencia vascular o todo el sistema de tubería hemodinámica. Igual, para el cistista capilar es mucho más profundo, porque todo es una membrana muy amplia. Membrana esta de cambio, ¿no? De nutrición y desechos del sistema hemodinámico y metabólico. Delicada, súper grande. Desafortunadamente, tiene el inconveniente de tener que lidiar con un sistema bruto de flujo que viene con el corazón y toda la tubería. Pero eso es necesario para crear los cambios necesarios para el metabolismo. Y mucho más interesante la visión del físico, del ingeniero, ¿no? Que entiende que es un sistema sin límites, una gran fuente de creación de fórmulas muy maravillosas, ¿no? Que muchas veces son bastante bellas, pero la aplicabilidad es bastante dudosa, que es lo que nos confunde muchas veces con todo el tema de la hemodinámica. Así que es imposible seguir conversando de la aplicación de los fluidos o cómo funciona la hemodinámica sin conversarnos sobre Guyton, prácticamente el padre de la hemodinámica. Guyton ya decía que es un sistema cerrado donde el gasto cardíaco debe ser igual al retorno venoso. Y este es el punto donde vamos a discutir toda nuestra clase. Porque la ecualidad entre el gasto cardíaco y el retorno venoso va a determinar la utilización de los fluidos que vamos a trabajar. Este equilibrio se encuentra exactamente cuando cruzamos la curva de función venosa que está descrita por Guyton con la famosa curva de Frank y Starling. Este punto de cruce, la intersección de la curva de función venosa con la curva de gasto cardíaco, es justamente el punto que nos interesa de la relación de la presión del atrio derecho o la presión venosa central con todo el contexto del gasto cardíaco y la utilización de los fluidos. El volumen sanguíneo es solamente el quinto parámetro importante en la escala de evaluación y no la presión arterial, ¿no? Así que si es volumen sanguíneo, si es presión arterial, son muy importantes en el tema de hemodinámica, pero son en la escala de importancia la quinta cuestión que vamos a responder dentro de todo el contexto hemodinámico. Hay mucho más que ver y mucho más que entender. Las curvas de función venosa y de gasto cardíaco, de performance cardíaca de Frank Starling, nos muestran que el retorno venoso es totalmente dependiente de un factor que vamos a discutir bastante, que es la presión media de llenado circulatorio.
un concepto fisiológico muy importante, y todo el retorno venoso depende del gap, del delta, de la diferencia de esta presión de llenado medio circulatorio menos la presión del atrio derecho. Desde ahí parte todo el concepto del gap entre la presión de entrada en el sistema venoso y la presión de salida en el sistema arterial. Si nos damos cuenta de la fórmula, el retorno venoso, básicamente la presión media de llenado circulatorio menos la relación entre la presión venosa central y la resistencia venosa. Así que es demasiado importante entender que hay factores que mueven la curva de función venosa de Guyton hacia un equilibrio con la curva de performance cardíaca de Frank Starling. O sea, este concepto que vamos a discutir de presión media de llenado circulatorio, la presión del atrio derecho y todo el patrón de la resistencia venosa. Ya la curva de presión o de performance cardíaca de Frank Starling, que es la que más utilizamos para tomar las decisiones con los fluidos, tiene que ver con otros factores, no tanto con la resistencia venosa y la presión media de llenado circulatorio. Como nos damos cuenta, la poscarga ventricular, lo que es el tono autonómico y todos los factores que afectan performance cardíaca, o sea, las válvulas, cómo funciona la musculatura del corazón, esto sí tiene que ver con performance cardíaca. Y no podríamos tomar la decisión sobre si usamos o no y qué tipo de fluido vamos a utilizar solamente basado en la curva de performance cardíaca. Puede parecer un poquitín más complicado, pero cuando cruzamos el sistema, las presiones del sistema venoso con la curva de retorno venoso y también con el gasto cardíaco, tenemos un montón de opciones para entender cómo funcionaría, cómo se movería las presiones venosas y el retorno venoso con relación al gasto cardíaco. Del paciente normal, aquí lo tenemos, podemos moverlo hasta la situación E1 simplemente mejorando lo que es performance cardíaca. Esto es posible sin que cambiemos volumen en el paciente. Entonces, si nos damos cuenta, muevo un poco más la curva de gasto cardíaco hacia la derecha, mejorando su performance, y no necesariamente estaríamos aumentando la cantidad de volumen, ¿ok? Pero bueno, si yo aumento volumen, aumento gasto cardíaco, aumento de retorno venoso. Sería otro punto de inflexión de la curva. Pero también puedo perder performance si disminuyo el retorno venoso, pierdo performance de gasto cardíaco y performance de mi corazón. Así que hay una relación muy justa entre estos tres factores, y todo el tiempo tendremos que evaluar si estas curvas se cruzan en un punto de intersección mejor para mi paciente. Así que Guyton desde el 55 ya rompe con todos los paradigmas de función hemodinámica, cuando dice que siempre el flujo tisular, cuando este flujo excede la demanda de oxígeno metabólica del tejido, pues todo lo que es flujo excedente tendrá que volver hacia atrás, porque la resistencia vascular empieza a aumentar. Y la resistencia aumenta cuanto más flujo excedente yo tengo para la demanda metabólica de mi tejido. Así que es muy importante entender que toda la parte metabólica está ajustada a la parte mecánica. Y cuando nosotros nos movemos con nuestra fluidoterapia o vasopresores o inótropos o cualquier otra técnica que vamos a utilizar para mejorar simplemente gasto cardíaco, estamos muy lejos de lo que es la demanda normal, porque estos procesos metabólicos a nivel celular tendrán de incorporarse a alteraciones que nosotros vemos en la clínica diaria, de entre ellas la alteración de temperatura o el esfuerzo físico, ejercicio que tenga mi paciente, o hasta mismo el síndrome de choque. Entonces es muy importante entender que igual durante estos últimos 50-60 años, cuando estuvimos manejando hemodinámica todo el tiempo por Guyton, pues quizá también dejamos de obtener datos importantes de hemodinámica de otros autores. A lo largo de estos últimos años es interesante ver, por ejemplo, el comportamiento del Dr. Sapirstein en un simposio muy antiguo de hipertensión, cuando decía que una hipótesis que no se niega no es una hipótesis útil. Pero igual, para él, el mayor fracaso del modelo guytoniano es que nunca falla. Bajo todas circunstancias, Guyton explicaría cómo el flujo se distribuye, y como vamos a ver más adelante, el modelo guytoniano dice el flujo es pulsátil, o sea, el corazón late y empuja flujo. Pero bueno, en algún momento el tejido, cuando no haya pulso, no recibiría sangre. Guyton no puede explicarlo. Es una de las contestaciones que ya había desde los años 60. Entonces, cuando Guyton dice que el modelo puede prever tantas alternativas, parece que al final no puede prever nada. Entonces, a lo largo de los últimos 50-60 años, quedó muy claro entender que todavía era difícil buscar una respuesta muy clara
para las curvas guytonianas y luego para el modelo de Frank Starling desde el punto de vista clínico. Frank Starling obviamente trabajaban independientemente, Starling con su laboratorio y Frank en su otro laboratorio, y Starling trabajaba con Patterson. La verdad es que el paper original que salió la curva de Frank Starling, igual Starling era su segundo autor, no el autor principal. Ya vamos a discutir algunas curiosidades. Pero esta curva que nos comenta que cada vez que yo aumento el stretch o lo que es la fuerza de tensión en la pared del atrio derecho o lo que sería correspondiente a un detalle de la precarga, por ejemplo, tendríamos mejor gasto cardíaco, o sea, de forma creciente hasta el famoso plató de Frank Starling. Si yo alcanzo este plató, no debería, entre comillas, seguir con mi fluidoterapia. O sea, si yo insisto en manejar fluido con este plató, seguramente vamos a reventar el sistema pulmonar y causar edema de pulmón. Así que, igual manera, no me garantiza que haya hipovolemia o hipervolemia o normovolemia. Y esta es una confusión, una complicación que ya nos persigue desde los últimos 50 años. O sea, obviamente, si yo estoy en este punto de la curva de Frank Starling ascendiendo, si yo pongo volumen, aumenta el stretch, probablemente habrá una respuesta como un elástico o una goma, de que el gasto cardíaco aumentaría cada vez más que yo aumento su distensión, y si yo la provoco por volumen, obviamente uno entiende desde siempre que aumentar la volemia aumentaría el stretch, aumentaría la presión del atrio derecho y el gasto cardíaco respondería de forma igual. Pero a uno se le olvida que hay un montón de factores, además del volumen, que comandan la precarga, como veremos más adelante. Así que siempre que yo ponga un poquitín de volumen en un paciente hipovolémico, independientemente de su condición de pared o de válvulas o de resistencia vascular, la tendencia es que el gasto cardíaco empiece a subir. Y si yo pongo la misma cantidad de desafío volémico sobre este paciente, tiende a responder cada vez menos con la misma cantidad de volumen previa hasta que yo alcance el famoso plató de Frank Starling. Entonces, si estoy yo en el plató, debería parar de hacer fluidoterapia, pero nadie me garantiza que este paciente sigue normo o hipervolémico, y esta es una cuestión muy interesante. Pero bueno, se utiliza esta curva para determinar cuándo paramos para no explotar el sistema venoso, principalmente el pulmón. Pero lo más interesante es entender que cuando Patterson y Starling toman un modelo canino con tórax abierto, sin las funciones de presión externa sobre el corazón, conectan como una taza grande, ¿no? Un jarrón donde ponen fluido, sangre del propio perro, y con una válvula pueden intentar trabajar la abertura y la salida de sangre del corazón. O sea, ellos controlan cuánta sangre sale de esta válvula hacia el corazón y pueden medir cuánto el corazón devuelve hacia este jarrón, lo que es súper interesante para el año 50 y algo, o cuando sale la publicación más antigua, comprobando las curvas, pero ya en el 14 tienen condiciones de probar cómo se mueve la sangre dentro del sistema, pero abierto, ¿ok? Ahí viene la curiosidad. Starling en ningún momento buscaba entender el tema hemodinámica para el uso de los fluidos. Su experimentación, su investigación inicial tenía que ver básicamente con producción de calor. Entonces, cuando plotaba gasto cardíaco contra presión venosa, bueno, exactamente como estamos viendo, o sea, presión del atrio derecho contra gasto cardíaco. Y vemos que es una curva que está al revés de la curva que conocemos o la que estuvo publicada muchos años después, cuando el gasto cardíaco es la variable que depende básicamente de la distensión de la pared del atrio derecho. ¿Y por qué las curvas se publicaron al contrario? Porque básicamente, y esto se entendió mal en los últimos 50 años, o sea, si miramos por aquí con la curva que usamos actualmente como curva de Frank Starling, siempre que yo aumento el stretch, el gasto cardíaco es dependiente de esta función e intenta aumentar hasta llegar al plató. Estos son los números de los 9 perros que usó Starling y Patterson en esta investigación. Lo más interesante, no había estadística. O sea, 9 perros, descripción de los datos sin ningún tipo de evaluación estadística, y seguramente en los días de hoy jamás habría sido publicada en ningún periódico importante en el planeta. O sea, falta estadística, un número muy bajo de perros, tórax abierto, sin saber cómo era la interferencia de las presiones externas en el corazón,
pero igual, más interesante, que nunca explotó el gasto cardíaco dependiente de la presión venosa. Al contrario, cuanto más yo subía la presión venosa, el gasto cardíaco subía hasta un determinado punto donde el gasto cardíaco volvía hacia atrás porque la presión venosa era muy alta. Son dos cosas completamente diferentes y yo no puedo relacionar gasto cardíaco con presión venosa como hacemos actualmente. Y esto es muy curioso porque hasta que Sarnoff y su grupo en el año 50 hacen la investigación con los perros, tórax cerrado, ya moviéndose con todas las presiones más naturales sobre el pulmón y sobre el corazón, se da cuenta, ya ahí plotando la curva, como la curva actualizada, la curva ajustada de Starling, se nota básicamente que ahí sí se mueve con el gasto cardíaco dependiente de la presión venosa. Increíblemente, los datos son muy parecidos a los datos de Starling. Y a partir de los 50, pues usamos la curva original de Frank Starling como si fuera de esta manera. Pero la adaptación de siempre tener en cuenta que si yo aumento el stretch, aumento la distensión de la pared, vendría un gasto cardíaco más alto, no era la intención original de Starling. Además, Starling nunca usó su curva en una clase. Es muy interesante como alguien de repente en la literatura, y esto terminó con Sarnoff en los años 50, empieza a llamar la curva de Frank Starling para sí como si fuera la gran actualización de la hemodinámica mundial, ¿no? Entonces, si vemos el comportamiento real de cómo deberíamos mirar una curva de Frank Starling, pues deberíamos básicamente trabajar con gasto cardíaco de un lado y presión arterial derecha del otro lado. Son variables independientes. Si yo tomo la experimentación, la investigación de Starling original con la abertura de la válvula que dejaba la sangre entrar en el corazón, nos daremos cuenta de algo muy interesante. O sea, cuanto más sangre dejo que entre, mayor es la presión arterial derecha, hasta que llega a un punto máximo. Cuanto más abro la válvula y dejo que entre sangre en mi corazón, saldría más sangre en el corazón por la aorta, porque el retorno venoso tiene que ser igual que el gasto cardíaco. Pero hay un momento que es casi un espejo invertido, donde la presión venosa llega a un punto donde el gasto cardíaco empieza a bajar. Y nosotros hemos confundido esto como una causa-efecto. Y la verdad es una pura correlación, una asociación muy fuerte, porque obviamente si yo distendo demasiado la pared del atrio derecho y disparo la presión venosa central, mi gasto cardíaco es dependiente no de la propia presión, pero de la falta de volumen que entra en el corazón. Así que cuando empecemos y en las próximas clases a discutir cuánto, cómo, qué velocidad vamos a trabajar, ahora hay que entender que en este momento, hasta este momento en la clase, no he tocado en el punto de presión arterial. El gran determinante del gasto cardíaco es la cantidad de sangre que puede volver al atrio derecho, al lado derecho de mi corazón. Pero yo no puedo poner 5 litros de una vez en el atrio derecho porque esto no va a corresponder a 5 litros por la aorta. Depende mucho de la función de performance cardíaca con todo el cruce o la intersección de las curvas de función venosa. Y si nos damos cuenta, lo que es el lado derecho es mucho más importante en términos de volemia o cantidad de fluido que el lado izquierdo. Son 30 veces más complacentes y absorben un 80% casi de toda la volemia que está distribuida por nuestros pacientes. Para que tengáis idea, pues solamente el lecho abdominal, lo que es la parte espláncnica que nutre las principales vísceras abdominales, tiene 1/3 de toda la volemia guardada ahí. Por lo tanto, si yo aumento un poquitín lo que es la resistencia venosa, soy capaz de empujar una cantidad brutal de autotransfusión a mi atrio derecho, que es exactamente lo que pasa con los mamíferos que tienen su gasto cardíaco bajo alguna agresión. Así que si juntamos todos estos conceptos hasta este momento con lo que es la adaptación de la ley de Ohm y enseguida el modelo de Caldera, nos daremos cuenta de algo muy interesante. Todo lo que es circuito eléctrico tiene que ver con voltaje, corriente y resistencia. Y si adaptamos la ley de Poiseuille, de Hagen-Poiseuille de flujo para la ley eléctrica, nos daremos cuenta que lo que es voltaje es el gap de presión de lo que sale y lo que entra. Lo que es corriente en amperes sería básicamente flujo y resistencia. Si lo adaptamos, tenemos que el gasto cardíaco es flujo, ¿no? Y luego las diferencias de presión dividida por la resistencia si ajustamos esta fórmula de esta manera. ¿Por qué lo estamos complicando? Para entender el papel
posterior de la presión arterial en todo este sistema. O sea, el gasto cardíaco depende de entrada de presión y salida de presión, P1 menos P2, y dividido por la resistencia. En ningún momento, cuando estamos discutiendo esto en un nivel más básico, decimos gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Volumen sistólico depende de precarga, poscarga y contractilidad. Pero bueno, ¿de dónde viene esta división? El lado izquierdo del corazón, estamos hablando de lo que sale por la aorta, gasto cardíaco. Así como el gasto cardíaco tiene que ser igual al retorno venoso, uno espera que básicamente el delta de presión en el lado izquierdo del corazón sea la presión arterial media menos la presión del atrio derecho, y para el lado derecho este componente se le la resistencia vascular. Para el lado del delta de presión del lado venoso tenemos la presión media de llenado circulatorio en el lugar de la presión arterial media, menos igual la presión arterial de la presión del atrio derecho. El componente de resistencia ahora ya es la resistencia vascular periférica. Así que el cálculo es igual, porque gasto cardíaco y retorno venoso deberían ser iguales. Lo que llega al atrio derecho debería salir por aorta, pero lo que comanda el lado izquierdo es la resistencia del lado izquierdo, presión arterial y resistencia vascular sistémica. Si yo comando el cálculo de retorno venoso, lo que me vale es la presión de llenado circulatoria media, claro, la presión del atrio derecho y la resistencia de las venas. Y estos son componentes muy importantes para discutir. Al fin y al cabo, tengo que el gasto cardíaco adaptado para el lado izquierdo y derecho me sale estas fórmulas que conocemos bastante, que ya son adaptadas. Se dan cuenta que gasto cardíaco, presión arterial media menos la presión del atrio derecho, o sea, el gap de presión que comanda el flujo desde la aorta dividido por la resistencia vascular sistémica. Si yo intento matemáticamente, debería alcanzar los mismos resultados si yo disminuyo la presión media de llenado circulatorio desde la presión arterial media dividido por la resistencia venosa. Entonces, tres componentes indispensables para que podamos entender cómo funciona todo el sistema tiene que ver justamente con esta presión media de llenado circulatorio, el volumen estresado y el volumen no estresado y resistencia venosa. Son, al final y al cabo, es lo que controla este gap de entrada y salida del flujo y lo que nos va a decir si podemos o no entrar con fluidoterapia en este paciente. Bueno, por curiosidad, si yo tengo un sistema cerrado de un mamífero cualquier, puede ser un perro grande, un ser humano, y yo intento llenar el sistema vascular con líquido, puede ser sangre, y caben 3,5 litros con una presión cero en el sistema. Esto sería una situación que no ocurre, porque básicamente ese sistema con 60-70 kilos tendría algo como 4,5 litros, pero ya produciendo una presión. Esto sin corazón, ¿ok? No hay presión arterial media, no hay corazón creando gasto cardíaco. Así que si yo tengo un paciente con una parada cardíaca reciente, con el corazón paradito y la sangre que no está coagulando, o sea, en un modelo, por ejemplo, totalmente anticoagulado se puede hacer, tengo una presión media en el sistema circulatorio. Esto es muy interesante porque no necesita el corazón para llenar como 7 milímetros de mercurio de presión. O sea que la presión con el corazón parado está generada por una diferencia de volumen. Se dan cuenta que entre 3,5 y 4,5 yo tengo 1 litro en el sistema que es el responsable básicamente por producir esta presión. Entonces la presión de llenado circulatoria media o la presión media de llenado circulatorio es un factor totalmente independiente de la presión arterial. O sea, cuando yo pongo fluidos a un paciente, aún más que entra por el sistema venoso, yo estoy aumentando la presión media de llenado circulatorio. Voy a aumentar la presión arterial media por otros motivos que ya veremos más adelante. Así que se considera esta presión sin cualquier tipo de flujo y en un sistema vivo está mucho más cercana a la presión que encontramos en un paciente vivo en las venas menores del sistema espláncnico, como habíamos comentado. Así que si tomamos este ejemplo de una gran taza, un gran jarrón donde tenemos líquido, puede ser sangre, y entiendo que básicamente hay un flujo arterial llenando este sistema, y si yo divido el sistema de volumen total, el BT en 2,
tengo que mirar la altura donde está el flujo de salida, lo que es la altura del sistema venoso. Se dan cuenta que todo lo que está por encima de mi flujo de salida es lo que provoca presión de salida. Lo que está abajo no provoca ningún tipo de presión. Sería el paciente con los 3 litros con 5 y aquí ya con 4 litros con 5. Este volumen, este litro que sobra, es el litro que provoca presión, que provoca alteración de salida de mi sistema. Hay 2 maneras de manejarlo, ¿no? Si yo pongo más fluido aquí dentro, aumento este volumen que llamaremos de volumen estresado. El volumen estresado si aumenta a lo que es a la salida de mi sistema, aumenta mi presión venosa hasta un determinado número. Y esto no cambia mi volumen no estresado. La otra manera sería cambiar la altura del sistema de salida. Cuanto más alto o más bajo, yo aumento o disminuyo mi volumen estresado. Entonces, el volumen que llena el sistema sin alterar la presión transmural es mi volumen no estresado. En cuanto al volumen que sumado a este volumen no estresado cambia la presión transmural, es mi volumen estresable. Y para que tengáis idea, lo que es el volumen no estresado, que está en el sistema venoso principalmente, 2/3 de toda la volemia que tenemos. 1/3 es responsable por generar algo de presión. Así que toda la duda de cuánto pongo, dejo de poner líquidos, tiene que ver con este volumen estresado, porque es el que provoca lo que es el cambio de presión en mi sistema. Por lo tanto, quien manda en el flujo es el volumen estresado. Ese es el drive superior de presión. No es totalmente mi volumen de llenado total de mi paciente, o sea, el BT. Cuando yo pongo fluido desde afuera, básicamente muevo la curva de volumen estresado hacia arriba, claramente siempre, o básicamente es cuando cambio lo que es la entrada, la altura de la salida de flujo venoso, pero estoy cambiando la presión de llenado circulatorio medio. Entonces me doy cuenta que cuando pongo fluidos a un paciente, empieza toda esta cuestión de la relación entre retorno venoso y curva atrial derecha. Se dan cuenta que si yo muevo la presión de llenado circulatorio media hacia abajo o hacia arriba, aumento el retorno venoso. Y si yo cambio lo que es la resistencia venosa, yo también cambio lo que es retorno venoso. 2 determinantes de retorno venoso independientes de la presión arterial derecha. Quiero que se den cuenta que básicamente sobre una misma presión venosa central yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes tipos de retorno venoso. Como puede ser, adelantándome un pelín, que la presión venosa central o cualquier otro indicador de volemia basado en presión venosa se puede utilizar con total credibilidad. Yo no creo que esto pueda pasar, porque básicamente con la misma presión venosa, y esto podría ser una presión de 10, por ejemplo, yo tengo poco o mucho retorno venoso. No hay manera de correlacionar presión con volemia. Son 2 unidades diferentes. Yo estoy intentando predecir cuánto pesa una persona con X de altura o predecir cuánto tiene de altura una persona con X kilos. O sea, en tesis, una persona con 200 kilos, yo no espero que tenga 1,50 m. Espero más o menos que tenga más que 1,80 m, pero podría tener 2 metros. El rango de fallo de cálculo es muy alto. Y si yo tomo una persona con 2 metros de altura, ¿cuánto pesa? Pues 50 kilos, no creo. 60, 70, 80, quizás 90, pero hasta 150 kilos. O sea, yo no puedo usar una medida para predecir otra, pero lo estamos haciendo desde hace muchos años. Atención, retorno venoso tiene que ser igual a gasto cardíaco. Hay relación directa con la presión arterial derecha. Hemos visto, entendiendo mejor la curva de Frank Starling y de Guyton, pero bueno, cuidado. No tiene nada que ver la subida o la bajada del retorno venoso con un valor de presión venosa central. Esta relación tiene que controlarse mejor. Así que cuando vemos el paper más reciente del profesor Baker, la misión principal del corazón es facilitar retorno venoso, no es generar gasto cardíaco. Y esto es muy interesante. El corazón no tiene papel de empujar la sangre. Queda para otro momento, pero en tesis el papel de empujar la sangre es de la aorta. Es la complacencia y distensibilidad de la aorta que es responsable por mantener el flujo continuo
no cada latido del corazón. El corazón tiene un papel determinante para mejorar lo que es la succión de volumen hacia el atrio derecho y que permita que este volumen obviamente pase por pulmón y alcance a la aorta, de acuerdo con mi demanda metabólica de oxígeno. Así que para intentar caminar para el término de esta discusión fisiológica inicial, si nosotros ponemos fluidos en mis pacientes, ¿qué es lo que pasaría inicialmente? Si cambio yo del punto A hasta el punto B, veo que gané gasto cardíaco porque aumenté el volumen total de fluidos. ¿Qué volumen? El estresado. Por eso aumenté la presión de llenado medio circulatorio. Así que claro, si yo pongo un bolus de fluido, tendo a aumentar el gasto cardíaco por aumentar la presión media de llenado circulatorio. Tendré algún aumento de la presión atrial, porque hay relación entre las dos. Pero bueno, si yo uso cristaloides y no sangre y ni cualquier tipo de coloide, hay otra ventaja, porque con menos viscosidad yo aumento el gasto cardíaco también. ¿Por qué? Porque cambié la resistencia venosa. Entonces, igual aún, puedo aumentar aún más el gasto cardíaco con cristaloides porque disminuí la poscarga. Así que 3 factores. No es el hecho simple de que yo ponga fluidos a un paciente, aumente su volemia, que aumente el gasto cardíaco. El gasto cardíaco aumentó porque aumentamos la presión media de llenado circulatorio, porque usamos un fluido menos viscoso que disminuye resistencia venosa y disminuye poscarga. 3 factores que juntos aumentan gasto cardíaco y producen una alteración de la curva de Frank-Starling hacia o en dirección a su plató. Pero siempre se dan cuenta que hay un cruce, una intersección entre performance cardíaca y función venosa. La resistencia venosa y la poscarga son factores determinantes, juntamente con la presión media de llenado circulatorio, que tiene relación directa con la presión del atrio derecho para producir un buen gasto cardíaco. Por lo tanto, en todos los cursos básicos que siempre estamos estudiando y vemos por ahí, esta simple relación entre gasto cardíaco y volumen sistólico y frecuencia cardíaca es lo que nos mueve para obtener la mejor terapia para nuestros pacientes. Pensar siempre en precarga, en poscarga y contractilidad. No está mal, pero hay que entender, por ejemplo, que la precarga es algo mucho más complejo de lo que simplemente volumen que distende pared. Bueno, desde la publicación del profesor Norton en el 2001, uno se da cuenta que la precarga tiene como 31 definiciones en la literatura. No puede ser solamente volemia. Y si nos damos cuenta, la curva de relación entre lo que es volumen y presión no es lineal. No es una curva de relación directa. Igual nos damos cuenta por la curva de Frank-Starling también. Hay un momento donde volemia no significa ganar presión. ¿Por qué? Porque la precarga tiene muchos más factores. Entonces, básicamente, aquí, si tengo precarga, tengo básicamente todo lo que es el estrés de la pared del miocardio como factor que determina la precarga. Tengo lo que es el radio al final de la diástole, la presión de llenado final del corazón en la diástole, lo que es el grosor de la pared del miocardio, un poco lo que es volemia, sea retorno venoso, volumen estresado, volumen no estresado, compliance del pericardio y, claro, la hipertrofia normal de nuestros pacientes. Tantos factores que alteran la precarga y nosotros nos estamos preocupando quizás solamente con pongo un bolo de fluido, cambio precarga, subo la curva de Frank-Starling, mejoré mi paciente. Hay mucho más que esto porque dependo de la función venosa cruzando con la curva de performance y dependo de un montón de otros factores. Entonces, si vamos resumiendo, retorno venoso igual tiene que ser parecido igual al gasto cardíaco. Lo que llega por atrio derecho tiene que salir por aorta, debería ser así. Si lo ponemos de forma matemática, es el gap de presión entre gasto cardíaco y retorno venoso. Como había discutido, papel de la presión arterial media en el lado izquierdo, papel de la presión de llenado medio circulatorio en el lado derecho. Y esto sería o compondría lo que es el concepto de la presión venosa central, ¿no? O sea, al fin y al cabo, la presión en las grandes venas determina lo que entra de sangre en el corazón.
En su punto, aumentar la presión venosa es interesante porque aumenta el gasto cardíaco, pero si llega a un punto máximo, también hay un efecto negativo porque disminuye la cantidad de sangre que entra. Entonces, si yo tengo una presión muy alta en la entrada de las venas torácicas, no entra sangre en el circuito torácico y en el corazón. Pero igual, si es una presión muy baja, tampoco entra flujo porque yo necesito un gap de entrada y salida para que la sangre se succione hacia dentro del corazón. Entonces, cuando la presión venosa central está igual que la presión de llenado circulatorio media, que es aquella presión que hemos visto con el corazón parado, no hay flujo. El flujo es cero. Y esto es muy interesante. Cuando pensamos en un paciente bajo parada cardiorrespiratoria, un paro, que va a entrar en RCP, es muy frecuente que uno cuando ponga su catéter y empiece con fluidoterapia, que la gente bajo el caos de la emergencia, pues abra los fluidos. Por más que el paciente no tenga hipovolemia, pero un paro cardíaco remete a cada uno de los emergentólogos a que los fluidos son buenos para llenar el corazón y mejorar la presión arterial y el gasto cardíaco. Pues quizás sea un gran error pensar en esto, porque si entendimos un poco lo que es esta clase, nos damos cuenta que cuando el corazón para, yo pierdo presión arterial media, porque el corazón está parado, pero no perdí la presión media circulatoria de llenado. Nunca. Esta que son 7 milímetros de mercurio, ahí se queda. ¿Y cuánto es mi presión venosa central? Pues tiene que ser más o menos un valor parecido porque es la cantidad de sangre estresando la pared del vaso de la vena en mi paciente. Entonces, cuando estos valores son iguales, pues obviamente no hay flujo. Si yo empiezo a masajear y produzco algo de presión arterial, empiezo a tener un gap entre la aorta y la vuelta del corazón al lado derecho. Entonces, acuérdense, a la presión venosa no puede estar más grande o acercándose a la presión arterial media o mucho menos a la presión media circulatoria de llenado. Entonces, si yo empiezo a poner fluidos a un paciente normovolémico en paro cardíaco, estoy subiendo su presión venosa igual, pero sin tener un buen gasto cardíaco. ¿Qué está pasando? Subo mi presión venosa con una presión arterial media muy baja, tengo casi un gap invertido. Es imposible tener flujo en estas condiciones. Así que el tema de que la PVC podría predecir la volemia es interesante porque yo pienso lo que empuja la pared del atrio derecho es volumen. Lindo, perfecto. Entonces, cuanto más presión, más volemia y habría esta correlación. Pero al final jamás podría hacerlo porque hay todos los factores que hemos discutido que hacen con que simplemente un valor de presión de entrada en las venas centrales pueda decirme cuánto de líquidos hay dentro del corazón. Porque todos los cambios en volumen venoso y en el tono simpático alteran la PVC. Para que tengan idea, si yo aumento un poco la presión intraabdominal, pues aumento la presión sobre las cavas, aumento la presión venosa y no tengo cambio de volumen. Si yo tengo un neumotórax o un taponamiento cardíaco, yo aumento la presión venosa central sin que entre una gota de sangre dentro de mi atrio derecho. ¿Y cómo puede ser que va a predecir algo de volumen o de volemia en todas las situaciones que tenemos de shock? Porque, por ejemplo, bajo alta vasoconstricción periférica, que es una manera por la cual mi organismo mamífero intenta compensar la agresión al gasto cardíaco juntamente con la taquicardia, obvio, yo pienso que mejoro mi presión venosa, porque aumenté mi resistencia venosa al sistema. Pero ¿dónde está la volemia? Yo cambié el retorno venoso por aumento de resistencia, no por aumento de volemia. Así que cuidado cuando entremos en la cuestión de cómo manejar esta cantidad de fluidos, midiendo, por ejemplo, desde presión venosa central, las técnicas de monitoreo que se basan, por ejemplo, en la alteración de la respiración, como el delta PP o la colapsabilidad de la vena cava, craneal o caudal, porque hay mucho más por detrás. Quizás estamos entrando en un pequeño error en este sistema. Entonces, esto se explica mucho más cuando volvemos a la ley de Ohm adaptada a este proceso y entendemos que es toda una cuestión de flujo. Y miren dónde está la presión arterial media en este concepto. O sea, cuando pensamos nosotros que la presión venosa central es tan pequeña en este proceso de gap, viene la fórmula original de la presión arterial, que sería gasto cardíaco gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular sistémica. Pero, ojo, la fórmula original sería el flujo es
gap de presión arterial media menos presión del lateral derecho. Si yo subestimo esta presión venosa, entro en errores, porque cada vez que la presión venosa es muy alta, por la fórmula matemática se puede notar que la presión arterial media pierde papel. No es una cuestión solamente de subir presión. Y otro ejemplo, si yo tengo una presión arterial media baja, rebajada, disminuida, y yo intento tratar todas las hipotensiones con fluidos, ¿qué va a pasar con la fórmula matemática? En tesis, aumento la presión media de llenado circulatorio, lindo, pero igual aumento la presión venosa central. Así que la fórmula, cada vez que yo intento subir la presión arterial con líquidos, subo también la presión del lado derecho. O sea que al fin y al cabo el gap sigue igual. ¿Cómo puedo alterar el flujo si yo no tengo mejor performance cardíaca? Los fluidos no son la única respuesta. Entonces, si juntamos el modelo guytoniano con el modelo eléctrico de Ohm y entendemos la cuestión pulsátil, vamos a ver que el modelo de Caldera es el último que necesito entender para mirar mejor a mi terapia, o sea, pensar más en vasopresores inótropos muchas veces y no tampoco en fluidos. Lo que es sístole es un momento en donde todo este flujo que sale del corazón entra a la aorta, distende la aorta, gana el sistema precapilar y genera este delta de presión a lo largo del sistema. Bueno, la presión arterial es continua, ¿no? O sea, si vemos la curva de presión arterial, nos damos cuenta que el número ahí sigue igual a la presión arterial media, si está en un momento bajo o alto de la curva. El sistema guytoniano pues no explica, ya que es pulsátil, cómo puede ser que el sistema mantenga líquido continuo por todo el circuito de tuberías, ¿no? Porque este componente de resistencia, complacencia y capacitancia de la aorta ahorra energía al corazón, como habíamos conversado antes. O sea, el modelo de Caldera convierte Guyton en un pulsátil, en un modelo más real, que es continuo. Y son tres elementos que tenemos que entender. Básicamente lo que es la oposición al flujo pulsátil, esta hace con que la presión arterial, cuando se mida un poco más lejos de la aorta, cambiaría. Porque cuanto más cerca de la aorta, más cerca está la onda de repulsión. Entonces entienden que cuando el corazón late, empuja la sangre contra la aorta que distende. Y luego viene una onda contra. Si esta onda contra vuelve contra el próximo latido cardíaco, tendremos problemas. Piensen en un niño en un balance, ¿ok? Si estoy empujando el niño contra el balance, aprovecho lo que es la vuelta para hacer menos esfuerzo al empujarlo y gano, o sea, ahorro energía y mantengo flujo. Pero si yo intento hacer esfuerzo cuando el niño se devuelve hacia mí, gastaría mucho más energía para empujarlo otra vez. Así que el latido cardíaco tiene que estar sincronizado con las ondas de repulsión, como en una cuerda de viola, por ejemplo, de guitarra, ¿ok? Así que es el mismo principio, usar esta oposición en nuestro favor. Hay un cambio, obviamente, de volumen de la aorta para cada cambio de presión y distensión. Cuanto más distensión, más o menos como el corazón, habría más distensión y mejor performance para empujar líquidos hacia adelante, y también el componente de resistencia a las arterias periféricas. Así que miren el video para que vean cómo es interesante con un modelo, por ejemplo, aquí de una manguera, y aquí cada vez que tengo un flujo, o sea, hay flujo, no hay flujo, hay flujo, no hay flujo. ¿Cómo se convierte Guyton en un modelo pulsátil? Entendiendo básicamente que el corazón tiene su aorta, que ahora está aquí, representada por la gomita amarilla. Entonces el corazón tiene un pulso, empuja flujo, la aorta se distiende simultáneamente y ahora ya no tengo más pulso, tengo flujo continuo en mis tejidos. Ya no tengo más un pulso, nutro el tejido. Sin pulso no hay oxígeno, con pulso hay oxígeno, sin pulso no hay oxígeno. No es así que funciona. Guyton nunca lo explicó, pero cuando nosotros juntamos los modelos, entendemos ahora, para otra clase quizás, el papel de la poscarga en todo el evento de presión de mi sistema. Y cuando yo pongo volumen en mi sistema, tengo que entender que hay un papel de la resistencia vascular que está adelante. Si la aorta no se distiende, si no hay impedancia, complacencia y resistencia cruzadas y muy bien ajustadas,
pues yo mantengo congestión en todo mi sistema hacia atrás, exploto el lado pulmonar de mi paciente y no logro poner líquidos donde tendría que estar. Y este es el concepto básico de poscarga. Vean que para poscarga uno piensa que el volumen cambia presión, es verdad, pero hay mucho más. Está la onda de reflejo paradojal, está la resistencia vascular y la propia complacencia de la aorta. Todo esto para entender las próximas dos clases que fluidos hacen parte pequeña de toda la estrategia que hay de hemodinámica en nuestros pacientes. Entonces, cuando uno se pregunta que el gasto cardíaco y la presión arterial son importantes, pues segundo Guyton sí son bastante importantes y hay que respetarlo. El exceso de carga al corazón y al sistema vascular tiene que regularse por algo de flujo y el motor para esto es la presión arterial. Y bueno, se puede comandar esto con algo de fluidos porque es uno de los componentes de la precarga. Y cuando yo pongo fluidos a un paciente, en tesis me interesa saber si el gasto cardíaco responde a este bolo, pensando solamente en Fred Starling. Acuérdense que el concepto de respuesta volémica es que el gasto cardíaco suba un 15% tras un desafío volémico, no que la presión arterial suba después de un desafío volémico. Si nosotros no medimos gasto cardíaco, jamás deberíamos usar el concepto de responsabilidad volémica. Así que muchísimo cuidado con esto. Y bueno, supongamos que tenemos el gasto cardíaco en nuestras manos. Yo pongo un desafío volémico, el gasto cardíaco sube un 15%. Es una respuesta positiva. ¿Tiene que ver con ponerles líquidos? Totalmente otro cuento, porque hemos visto que hay un volumen estresado y no estresado. Cada uno de nosotros tiene una relación que puede que no sea 2/3, 1/3 entre estrés y no estresado. Si yo pongo un desafío volémico, puedo repercutir en el gasto cardíaco de pacientes sanos igual que un paciente enfermo. No deberemos estar solamente pendientes de una medida estática a lo largo de esta curva de Frank Starling para definir si ponemos fluidos o no, y sí del gap, de la diferencia entre dos momentos. Yo tengo una medida inicial, por ejemplo, de la presión venosa central, pura y simple, y si es 10, yo no pondría decir con un solamente 10 si hay hipervolemia, normovolemia o hipovolemia. Pero si yo pongo fluidos a este paciente y la presión venosa sale de 10 al 20, hay un cambio de 10 centímetros de agua con un bolo de desafío volémico, seguramente estoy en el plató de Frank Starling. Puedo hacer lo mismo con la distensibilidad de la cava y etcétera, como dice la literatura. Pero bueno, habría que asumir dos cuestiones, que cada vez que el gasto cardíaco responde un 15% al desafío volémico, que yo necesito ponerles fluidos, ¿no? Igual que si el gasto cardíaco no sube, es porque estoy al límite y no necesito ponerles líquido al paciente. Y esto está lejos de la verdad. Entonces, cuidado con todas las técnicas que hemos aprendido de variación de la respiración básicamente y de las presiones venosas con la presión intratorácica y etcétera, para medir gasto o correlacionar con gasto cardíaco. Es verdad que hay alteraciones directas de las presiones venosas con las presiones intratorácicas. Y si yo pongo fluidos y mido esta variación entre las respiraciones, pues podría tener algo de idea si cabe o no cabe más fluidos. No si el paciente está hipo o hiper o normovolémico. Atención, cuanto más sube mi presión venosa central, más cercano al explotar al sistema venoso estoy. Pero puede ser que la performance cardíaca no esté acompañando esta subida de presión venosa. Así que guiarnos por las alteraciones de presión venosa o colapsabilidad de cava y etcétera puede ser interesante para decir no cause edema de pulmón, pero no garantizo que haya hipo o hipervolemia. Todos estos métodos que hemos visto a lo largo de toda la literatura, cada uno viene por encima del otro. El delta PP sigue siendo un poco lo que sale mejor de los demás métodos, pero igual necesito punción arterial, necesito ventilación mecánica, necesito estandarización de todo el proceso, así que lo que es ecografía con el cambio de fluidos viene como el gran aporte para internación y terapia intensiva en nuestra rutina un poco más simple. Así que cuídense, porque para estimar volemia con estos conceptos necesitaría acordarme, por ejemplo, que el paciente no tiene ningún tipo de arritmia, no tiene esfuerzo respiratorio propio, o sea, tendría que estar en ventilación mecánica controlada bajo estrictos protocolos, que su presión de pulso no esté tan distante, por ejemplo, que no haya alteración de presión intraabdominal o intratorácica, o sea que básicamente nos quitan todas las alteraciones danosas de enfermedad que yo tenga en mi clínica diaria, para que estos parámetros realmente sirvan para predecir fluido o no.
El estudio Fenice, conducido por el profesor Mauricio Cecconi y sus colegas de la Sociedad Europea, es espectacular, porque básicamente intenta probar que hay dudas y que nosotros no sabemos manejar fluidos basados en estas presiones venosas. Se dan cuenta que en un estudio, una encuesta con más de 2.000 médicos usando datos de estos pacientes, básicamente se los puso la siguiente situación. Mira, te pongo un paciente con el gasto cardíaco que acaba de subir 15% tras un desafío volémico. O sea, que la respuesta, la responsividad volémica es positiva. ¿Qué harías con a la próxima cantidad de fluido? ¿Pondrías volumen o no pondrías volumen? Bueno, curiosamente vemos que de estos médicos, la mitad pondría volumen y la mitad no. Entonces pone un paciente en la zona gris. Dice, mira, el gasto cardíaco no subió tanto. ¿Qué harías? Pues la mitad pondría volumen, la mitad no. Y si yo te pongo un paciente que no respondió, o sea, el gasto cardíaco simplemente no se movió con el bolo de fluido, y uno piensa, si no está responsivo, puede que se explote, no le pongo fluidos. Y la mitad de los médicos ponen fluidos y la mitad no ponen fluidos. Así que muchísimo cuidado con las técnicas que se propone para mirar volemia, porque hasta el momento que yo no pueda canular la aorta y canular la cava, sacar toda la sangre, ponerle en un jarrón, medir fuera del perro y devolvérselo hacia el corazón, no puedo saber exactamente el volumen que circula dentro de mi paciente. Y si yo simplemente pongo un catéter dentro de una vena y mido una presión, no tengo idea de lo que está pasando. Acuérdense, si estamos dentro de un barco y dentro de este barco empieza a hundirse, entra agua dentro de mi barco y yo no tengo ventanas para mirar lo que está hacia afuera. Entonces empiezo a medir la presión del agua dentro de mi barco. Bueno, lo que sé es que cuanto más agua entre dentro del casco de mi barco, probablemente más agua tengo dentro de mi barco. Pero en ningún momento, con la presión interna del casco de mi barco, si yo abro la ventana, no puedo decir si estoy en un lago, una laguna así de pequeña, o si estoy dentro del océano Atlántico. ¿Cómo puede ser que yo pueda prever la volemia externa, lo que está entrando en el barco, con la presión dentro del casco del barco, desde el agua que entra para hundir a mi barco? Así que si me siguen, creo que los puedo convencer que no se puede usar estas presiones para guiar volemia. Pero bueno, cuanto más presión, más se hunde mi barco, más se ahoga mi paciente. Y esto viene de encuentro a lo que dice Michael Pinsky y sus colegas cuando dice, ojo, fluidos son para hipovolemia funcional, no para signos perdidos de lo que creemos que era hipovolemia. Y vamos a discutir en la próxima clase qué sería hipovolemia funcional. Porque la pregunta sería, claro, si yo pongo fluidos, mejor hemodinámica. Y ya vamos a ver en la próxima clase que esto no pasa. O sea, cuando yo pongo fluidos, subo un poquitín el gasto cardíaco y enseguida el gasto cardíaco se cae. Los índices de presión venosa, presión arterial, gasto cardíaco y función se van al espacio. Ya vamos a discutir en la próxima clase. Porque lo que queremos es que todo lo que es mecánica macro se junte con lo que es la microcirculación. Entonces, si yo tengo algo de hinchazo en el tejido, falta de concordancia entre el espacio intersticial, lo que es el espacio intravascular, el oxígeno no llega a los tejidos. No es una cuestión de llenar el sistema con agua, porque yo tengo un montón de alteraciones de heterogeneidad de flujo, microtrombosis, hemodilución, hinchazón del tejido, que también comandan la entrega de oxígeno a mis tejidos, y lo vamos a ver más adelante. Por eso, muchísimo cuidado, los efectos duran poco cuando usamos fluido, vamos a discutir un poco más hacia adelante. Lo que sobra se dirige al tejido, se va al intersticio y causa hinchazo. Así que hay que ver qué es lo que queremos ver realmente, ¿ok? Así que amigos, muchas gracias por esta primera intervención. Espero haber sido claro con la importancia que los fluidos tienen en el papel de la fisiología. En las próximas clases vamos a discutir cantidades, tipos de fluidos, cristaloides, coloides, cuánto, cómo, qué velocidad vamos a utilizar. Muchísimas gracias una vez más. Hasta pronto.